Hoy nos visitan seres olvidados de otro tiempo y de otras latitudes. Seres que aún se mueven entre las brumas de la tradición. Han habitado la historia desde tiempos inmemoriales y, según cuentan, en voz muy baja, aún siguen vivos. Nuestro primer propósito de hoy será conocerlos y daros algunos datos. Quizás algún día te puedas encontrar cara a cara junto a ellos. Seguiremos con más enigmas, en esta ocasión de vuelos. Vuelos extrañamente desaparecidos. Nuestro siguiente invitado tiene originales teorías sobre ello. Este será nuestro viaje esta noche y, como siempre, eres nuestro invitado especial. Ahí está el avance de los temas que os hemos preparado y solo nos queda saludar a nuestro primer invitado que está aquí en el estudio con nosotros, don Javier Arries. Arries está bien, nos quedamos con Arries. ¿Cómo estás? Muy bien, encantado, como siempre. Tú no sabes el gusto que nos da verte aquí en el estudio con nosotros. Hombre, pues yo, fíjate. Hace mucho tiempo que echaba de menos. Qué bien, nosotros también, a ti también. Hace mucho tiempo que no viene gente así en directo, lo hacemos con conexiones. Que estés aquí es un honor, que estés tú. ¿Sabes lo que no me ha gustado? ¿El qué? La foto esa que has puesto en el Facebook. ¿Cuál? Diciendo que veníamos aquí. Porque salimos con una cara, yo al menos, que parezco un troll, un monstruo, algo que has puesto en el Face. Ah, sí, una foto, pero... No, hombre, no. Tremenda está esa foto. No, pues no la veáis, no la veáis. Tenías que haber visto, hay algo que se ve en los cristales de la derecha. ¿Sí? Sí, algo curioso. Luego fíjate. No me extraña, con la cara que yo tengo de susto, debe ser que este es nuestro invitado, Javier Arries, y con él vamos a pasar un rato, ya veréis. ¿Qué es lo que sale? Nada, era el mago que había en invierno cuando hicimos un programilla y sale ahí como una paridoria curiosa, extraña, como si hubiera una entidad, una de las que hablaremos esta noche. Pues no la veáis porque la foto... Bueno, Javier Arries es licenciado en Ciencias Físicas, en especialidad de Física de la Tierra y del Cosmos. Colaboras en un montón de revistas y has escrito un montón de libros. Has estado aquí hablando de maldiciones, de objetos malditos, de la magia en Egipto, magia nórdica, y ahora sacas otro libro que se llama Espíritus y Seres de la Mitología Nórdica. Uh-huh. ¿Cuánto tiempo has tardado en escribir esto, que no es un libro, es una enciclopedia? 500 páginas casi llenas de un montón de datos. Hay que tener ganas para escribir. Por algo eres profesor. Pues la verdad es que ni me di cuenta, Miguel. La verdad es que es un capítulo en realidad perdido o una hoja perdida del libro anterior, de Magia y Religión Nórdicas, que hay un capítulo donde empecé a hablar de estas criaturas, sí, de lo que llaman folclore menor, que son las criaturas pues que no son los dioses y esas grandes entidades, tanto divinas como infernales, que aparecen en las mitologías, ¿no? Sino de esos seres más, digamos, más modestos que andan por ahí. Bueno, pues ahí me quedé corto. Empecé a darle al tema y me quedé corto. Y de hecho fue un capítulo que gustó mucho. Cuando pregunté a la gente, ese capítulo le había gustado especialmente. Y dije, pues tengo para desarrollarlo. Y vaya que sí tengo para desarrollarlo, que al final... Pues si os gustó y queréis más, 480 y tantas páginas de estos espíritus y seres de la mitología. Yo lo he leído entero, no me ha dado tiempo, pero increíble la cantidad de datos, cómo vas de un sitio a otro. Yo creo que hay pocos compendios como este, una enciclopedia que se deberá de estudiar en las universidades algún día. Hombre, para mí sería maravilloso, desde luego. Seguro que sí. Y sabes que había mucha gente que quería venir a verte al programa aquí en directo, pero tenemos restricción, claro, de entrada, pero había mucha gente que quería venir a verte. Hombre, pues maravilloso. Que lo sepas. Poder saludar a la gente que te lee, pues es siempre genial. 2:14, 1:14 en las Islas Canarias. Este es nuestro invitado. Nos vamos, ya están con un montón de preguntas. Dice que lo nórdico apasiona. Nos vamos enseguida a realizar un viaje y ya veréis qué cantidad de seres andan por ahí. El mundo se ha vuelto frío y gris. Pero afortunadamente, aún quedan esas pequeñas islas donde asoma la magia que lo anima todo. Ese mundo en el que lo físico y lo psíquico forman parte de una realidad donde lo visible limita con lo invisible.
Esta noche queremos viajar a ese universo y llevarte con nosotros. Lo haremos de la mano de nuestro próximo invitado. Pues ahí está, esos seres que habitan quizá en el otro lado. ¿Dónde existen? Por todas partes, que es lo curioso, porque cuando uno empieza a indagar en estos mundos, que ya lleva tiempo, llevo años indagando, porque tú fíjate la cantidad de seres que aparecen ahí. Bueno, pues están en todas partes. En nuestro mundo, por un lado, lo que pasa es que supuestamente no los ves, o están en una realidad paralela que solamente algunos o en determinadas circunstancias pueden ver. Y no solamente en este mundo. Ten en cuenta que son seres que pueblan pues prácticamente no hay accidente de la naturaleza que en este poblado por algún tipo de genio tutelar, incluidas las casas de los seres humanos. En muchos sitios se ha dicho que que se han ido porque la civilización, las ciudades, el ruido. Bueno, en principio sí, hay muchas leyendas que dicen, por ejemplo, que con las iglesias y las campanadas se han ido de los sitios, pero supuestamente en cada morada, en algún lugar oscuro de cada morada, existe un guardián, ¿no?, de esa casa o de cada familia. Pero aparte de esos que tenemos en las casas, en los ríos, en mares, en los glaciares, en todas partes, hay otros mundos, ¿no?, donde hay otro tipo de seres también. Y bueno, la fauna que tenemos es absolutamente impresionante. Cuando empiezas a escarbar te encuentras con una variedad impresionante, ¿no?, en todos los países, no solamente en los nórdicos, porque curiosamente este tipo de seres a veces se parecen mucho entre sí, con muchas peculiaridades, pero no hay mitología o no hay cultura en la que no aparezcan. Cuando hablas de mitología, ¿quiere decir que no existen o que solamente existen quizá en otro mundo paralelo o en la imaginación? Claro, mitología es un campo muy, muy amplio, ¿no? Podemos entenderlo como queramos. Para el mitólogo, para el folclorista, es sencillamente pues una peculiaridad más del ser humano y que merece la pena ser estudiado. Y otra cosa es que se crea, ¿no? Evidentemente hay mucha gente que cree en ellos. Y de hecho, si existen los folcloristas, es porque hay un folclore y una gente que crea ese folclore pensando que existen esas criaturas. De hecho, pues nos puede sorprender, pero muchas de las criaturas de las que hablo en el libro todavía son una creencia en algunos lugares. Si te vas a Islandia te puede sorprender la cantidad de lugares que tienen nombres asociados con estas criaturas, pero no solamente nombres, es que son lugares prácticamente sagrados y respetados todavía por las comunidades, y en algunos casos incluso se han desviado carreteras para respetar esos lugares, rocas. La mayor parte de las veces son rocas, ¿no? Rocas en las que supuestamente viven los elfos, la gente invisible, reciben muchos nombres. Y bueno, pues indagando yo me he encontrado con revistas noruegas y suecas en las que recientemente se ven pues casos de avistamientos de huldras, mujeres del bosque, bueno, cosas curiosísimas, ¿no? Entonces sí, todavía hay gente que cree en ellas. Eso de Islandia nos lo contaba nuestro compañero Juan Gómez. Ya te empiezan a saludar desde Uruguay, Gustavo Ciecola, y hay un montón de preguntas que luego te iré haciendo. ¿Se puede creer en ellos? ¿O ya hemos perdido esa capacidad de creer? Porque antes, cuando no teníamos estos avances y se contaban las historias al amor del fuego, quizá era más fácil creer en todas estas historias, o era más fácil verlos. Quizá ahora hay demasiado ruido, demasiadas luces, y por eso no los vemos. Pues posiblemente hemos perdido esa visión animista del mundo, ¿no? Que es la conclusión a la que yo llego en el libro, que bueno, que no deberíamos perderla porque es enriquecedora. Sí, tenemos una parte que es racional, evidentemente, que nos ha permitido lograr avances técnicos increíbles, maravillosos, pero en ese camino hemos perdido esa otra parte, ese otro hemisferio, por así decirlo, que la verdad es que es el germen del arte, de la cultura y de la historia de los seres humanos, ¿no? Y esa visión animista, que no hace falta que la llevemos hasta el extremo, hasta creernos literalmente todo lo que pueda pasarnos por la mente, pero evidentemente sí podemos disfrutar cuando estamos en la naturaleza, por ejemplo, de perdernos en ese mundo que a lo mejor tiene algo más de realidad, aunque sea psicológica de la que parece. ¿Por qué no? Además hay gente que afirma verlos todavía en Islandia, por ejemplo, por volver a ese país y en otros lugares. Quizá es que vamos demasiado deprisa y hemos perdido esa capacidad. Sí, claro, en el camino, como te digo, pues en esa racionalización absoluta de todo, en esa búsqueda de las luces, que empezó precisamente en ese siglo de las luces, pues hemos ido perdiendo de todo. Revolución industrial, pues eso, mucha prisa, para acá, para allá, todos estamos muy atareados. El único momento en el que volvemos a esa
cerebro primitivo en cuanto a anterior, no a que sea más de un nivel más bajo del que tenemos ahora, es cuando se apagan las luces. Ahí vuelve lo que somos realmente nosotros, y nuestros miedos ancestrales y nuestras esperanzas y nuestras ilusiones, ahí ocultos en esos rincones oscuros, siguen todavía vivos, y yo creo que se puede disfrutar de ello. Aquí estamos a media luz con unas cuantas velas puestas. Otra cosa, por cierto, sí. Fíjate que los mitos a veces cambian y entre los informáticos, cuando tenemos un problema con los ordenadores y no sabemos qué puñetas, con perdón de la expresión, ocurre, a veces hablamos de los chinos que viven dentro del ordenador. ¿Los chinos? El chino, el duende, sí, es formas de hablar, de decir que algo está manipulando los circuitos del ordenador que no nos va, ¿no? Es una broma que se suele hacer entre informáticos, pero cuando algo se nos pierde todavía, pues buscamos ese tipo de explicaciones. Ojalá esos seres que vamos a conocer hoy fueran capaces de parar esta guerra en la que nos han metido. No estaría mal. 2:20, 1:20 en las Islas Canarias. No habíamos dicho nada de la guerra y hay que decirlo. Nos vamos a la búsqueda de esos seres. En el universo que hoy queremos explorar, existen diferentes criaturas asociadas a la naturaleza y a un universo que ya estamos olvidando. Entre ellas, las primeras que deseamos conocer es a los gigantes. Recogemos algo de información de Mar de Historias. Los gigantes aparecen en infinidad de leyendas y se le atribuyen muchos de los cataclismos que se han vivido durante la historia. Los antiguos creían que eran capaces de romper montañas y provocar avalanchas, o de secar un río entero bebiendo de su caudal. En la mitología, los gigantes son criaturas humanoides de tamaño y fuerza prodigiosos. Son seres legendarios que aparecen en historias de muy diferentes razas y culturas. Es posible que las historias de gigantes provengan de restos de antiguas civilizaciones. Saxo Grammaticus, por ejemplo, argumentaba que los gigantes tenían que existir porque ninguna otra cosa explicaría los grandes muros, monumentos de piedra y estatuas de tamaño y peso colosal. Los gigantes son generalmente seres crueles, salvajes y primitivos. Fueron creados del caos en el mismo momento en el que se definieron los gigantes. Vayamos a su encuentro para conocerlos. Es uno de los capítulos que tú dedicas en tu libro Espíritus y Seres de la Mitología Nórdica a los gigantes. Es curioso, como decía esa introducción, deben haber existido porque en muchos lugares del mundo hay nombres referentes a gigantes, sobre todo en construcciones, y se dice que eso solamente lo pudieron hacer los gigantes. En la Biblia también se habla de gigantes, ¿no? Sí, los típicos Nefilim y demás, y es que es una cosa que está prácticamente en todo el mundo. Yo no sé hasta qué punto esa creencia en los gigantes, sobre todo en estos enormes, ¿no?, que aparecen en algunas mitologías, son creíbles. Ten en cuenta que en muchas ocasiones, en la mitología nórdica, por ejemplo, algunos lugares de Noruega o de Suecia, había gente que era altísima con respecto a la población que les rodeaba y consideraban que eran gigantes, o bien gigantes venidos a menos. Me explico, razas de gigantes que habían procreado con seres humanos y que todavía quedaban en los genes de esos hombres y mujeres grandes y altos, pues quedaban esos genes. Y hay muchas leyendas, que algunas recojo en el libro, y clanes, familias, lugares donde se dice, esos son pueblos de gigantes, son gente que son descendientes de gigantes, o sea, que se creía realmente en su existencia, aparte de que fueran una abstracción mental, que también lo son. Y te vas a todas las culturas y fíjate que además es el primer capítulo. ¿Por qué? Pues porque el mundo empieza con un gigante, pero no solamente en la mitología nórdica, en muchas mitologías. Entre los hindúes, por ejemplo, tenemos al gigante Purusha. En la Cábala, por ejemplo, tenemos al Adam Kadmon, el hombre primordial, que no es un hombre, claro, es gigantesco porque representa al universo mismo. Y en la mitología nórdica, la primera criatura que existe es un gigante. Fíjate qué curioso, un gigante enorme, el gigante Ymir, un gigante de la escarcha, nacido de un modo muy curioso. Los mundos nacen por la oposición de dos mundos primigenios que vuelcan su sustancia, por decirlo así, en el Ginnungagap, en una especie de abismo universal. Esto nos suena también a muchas mitologías, lo puedes encontrar en la Sumeria también, ese famoso abismo. Bueno, pues hay un mundo arriba, por decirlo así, el mundo del Muspelheim, del fuego, que echa chispas hacia abajo, hacia ese abismo,
abismo, y hay un mundo inferior que es el Niflheim, el mundo de la niebla, es un nombre a mí que me encanta, mundo de niebla, y que está atravesado por una serie de ríos helados, pero no es hielo, no es agua, es veneno. ¿Sí? Es una sustancia extraña, el éter, que es el principio de la vida por un lado y al mismo tiempo es veneno, da mucho que pensar. Bueno, pues de esa combinación de chispas calientes de un mundo, de esos ríos helados con veneno helado que confluyen en ese abismo, de ahí van a hacer una criatura que es Ymir, que es un gigante que va a dar lugar al resto de las criaturas. Del sudor de sus axilas nace otra pareja de gigantes, que serán también los descendientes de nuevos gigantes más adelante. Bueno, esto es una odisea increíble. Y hay con él una extraña criatura de la que se habla muy poco y que es muy misteriosa, que es la vaca Audumbla. Es una vaca que está ahí, no se sabe muy bien cómo, y de cuyas ubres, pues este gigante encuentra el alimento. Esta vaca se encarga de lamer ese hielo envenenado y resulta que aparece la cabellera de un ser que... Una cabellera, un pelo. Como el tuyo. Claro, sí. Una cabellera como la que tú llevas. Efectivamente. Y va lamiendo y encuentra una cabeza, unos hombros. Este ser que sale de las lamidas de esta vaca, que lo lame como si fuera sal, es Buri. Y este Buri precisamente va a ser el padre de los dioses, de los primeros 3 dioses, de Vili, de Ve y del mismísimo Odín. ¿Cómo consigue tener a estos retoños? Con una giganta. Así que el mismísimo Odín es mitad gigante. Y curiosamente, Odín sacrifica a este gigante primigenio, a este gigante Ymir, y con él y sus hermanos, Vili y Ve, y con él, lo primero que causa es una enorme inundación, te suena también, ¿no? Otra es mitología, la inundación, una inundación de sangre del gigante que acaba con todos los gigantes menos con una pareja, una especie de Adán y Eva gigantescos, que son los que desarrollan la siguiente generación de gigantes que aparecen ya en este mundo tal y como lo conocemos, porque antes, como te digo, era un abismo lleno de fuego y de este hielo envenenado. Bueno, pues con el cráneo, por ejemplo, hace la bóveda celestial. Con los sesos los esparce al viento, esto Odín, y crea las nubes. Con el cabello, las barbas del gigante, los bosques, las plantas, y de la carne putrefacta de Odín, porque esa carne se va pudriendo, pues nacen los Duergar, o 3 criaturas, nuevas criaturas que nacen después de los gigantes, como ves. Estos Duergar han sido mal traducidos por enanos. No son enanos realmente en la mitología nórdica primigenia antes de que llegara el cristianismo, porque se habla en ellos de que son, eso sí, pues tienen todas las características que se le han dado después a los enanos, ¿no? Buenos forjadores, habitan las minas, son como larvas dentro de esa carne que es, al fin y al cabo, esa carne es la tierra, es la carne con la que se ha hecho la tierra, y nacen como larvas en esa tierra, ¿no? Y son pues una infinidad. Los Balin, esos nombres que estamos acostumbrados en El Señor de los Anillos, bueno, pues de ahí los tomó precisamente Tolkien. En tu libro dices: en el principio Dios creó a los enanos con el conocimiento de los minerales. Luego creó a los gigantes para proteger a los enanos de los dragones, monstruos. Pero los gigantes más tarde se volvieron malvados, por lo que creó a los héroes valientes y fuertes para defender a los enanos contra los gigantes y los dragones. Es curioso porque has hablado de gigantes, en la Biblia se habla de ellos, has hablado de diluvios que sirvieron para acabar con ellos. En la Biblia se habla de que Dios envió el diluvio para acabar con todos los gigantes que había en la tierra. Pues sí, fíjate qué curioso. Son ideas que, según algunos mitólogos, nacen por contacto de unas culturas con otras, ¿no? Algunos la podrían remontar a como Campbell, mitólogos como Campbell la podrían remontar a Mesopotamia, ¿no? Esas ideas. Y otros, yo estoy también convencido de que son arquetipos que tenemos todos los seres humanos y que surgen de un modo u otro en culturas muy, muy diferentes. Posiblemente sea una mezcla de ambas cosas. Y sí, fíjate que el texto que has leído es un texto cristiano, curiosamente. Y esto es una de las peculiaridades que ocurren en los países germanos cuando llega el cristianismo. Porque aquí en el Mediterráneo el cristianismo lo que hace es barrer absolutamente con todas las creencias paganas anteriores, o bien transformarlas. Por ejemplo, Saturno es un San Saturio, se crean templos encima de templos paganos, se coge el sol Invictus y se lo convierte en lo que se adora en Navidad, ¿no? Ese sol que se identifica con Cristo. Cuando llegan al norte, no dicen estas criaturas son mentira, no debes creer en ellas, se cree, y lo que se hace es meterlas en la nueva teología. Es curioso, esto que has leído, por ejemplo, es una de las formas de coger a estas criaturas
y meterlas en la teología cristiana, o sea, es que no se las niega, sino se dice que existen. Hay otras muchas más teorías en las que se les convierte también en criaturas de esta nueva teología. Por ejemplo, en algunos casos se dice que son los ángeles. Sabemos que hay una rebelión, ¿no?, en el cielo, evidentemente. Lucifer se rebela, etcétera. El arcángel Miguel lo derrota, etcétera. Cae, son llevados al infierno. Pero hay algunos de los ángeles que son imparciales, que no toman partido ni por Dios ni por Satán, con lo cual se les condena no al infierno, pero son expulsados del cielo. ¿Dónde van a caer? A la tierra. ¿Y qué hacen? Pues poblar las minas, los ríos, las aguas, y esos son las criaturas, los elfos, los enanos y las diferentes criaturas que pueblan la mitología. Otro ejemplo, por ejemplo, de cómo se integran. En otra leyenda que se propagó mucho en Dinamarca y en Islandia, se explica la existencia de la Huldrefolk, de la gente invisible, de la siguiente manera. Dios un día va a visitar a Eva, y Eva en ese mismo momento estaba lavando a sus muchísimos hijos que ya tenía con Adán, y algunos los tenía ya lavados y presentables y limpios, y otros no. Cuando llega Dios y ve que le va a hacer una visita, pues tiene vergüenza de los que no ha conseguido lavar todavía y los oculta. Viene Dios, que sabes que a veces es un poco vengativo y un poco puntilloso. Ese Dios sí, ese Dios Jehová del Antiguo Testamento, y le dice: ¿están aquí todos tus hijos? Eva miente, le dice sí. Y él le dice: bueno, pues los que no están, si es que hay algunos que no están, nunca más van a ser vistos, y se convierten en la gente invisible. Entonces, lo curioso de esto, yo creo que los misioneros, cuando llegan a los países germanos, los primeros en ser cristianizados en ese orden son los sajones, y así hacia el norte de Europa, pues ellos mismos están tan imbuidos de sus propias tradiciones que se niegan a dejar de creer en algunas de estas criaturas, y de hecho lo que hacen es eso, es integrarlas en su propia cosmovisión, satanizándolas, convirtiéndolas en demonios. Los dioses, por ejemplo, Odín y demás, acaban siendo convertidos en demonios, y este tipo de criaturas, pues eso, en demonios menores, en espíritus que habitan los bosques y que antes eran ángeles pero que han sido expulsados, y cosas por el estilo, y se les intenta quitar el cariz divino si lo tienen. Por ejemplo, los elfos se les rendía culto, ¿no? Bueno, pues acaban convirtiéndose en algo muy diferente, en algo peligroso, ya lo veremos. Espacio en Blanco, el momento donde todo es posible, en Radio Nacional. Te iba a preguntar si había diferentes tipos de gigantes, o todos son más o menos parecidos en toda la mitología. Y preguntan también qué cultura tienen en su mitología más gigantes. ¿La nórdica quizá? La nórdica tiene muchos, porque tenemos bastantes textos, sagas que han sobrevivido a los mitos orales y los han transcrito, y bueno, pues hay una larga cantidad de nombres, ¿no?, propios de gigantes que intervienen en diferentes textos mitológicos, sagas, como digo, etcétera, ¿no? Incluso tenemos testimonios de pervivencias de esos cultos paganos y de esas creencias paganas en plena Edad Media, ¿no? Algunos gigantes de los que tenemos noticia están en códices, incluso dibujados, ilustrados, del siglo XV, del siglo XVI y en adelante. No sé si de las que más tiene, porque evidentemente los gigantes en muchas culturas son muy populares. Los tienes también en la mitología india, también con gran frecuencia, pero de luego en la nórdica hay muchos, en principio por eso, porque son los más antiguos de los seres creados, ¿no? Y los hay en gran cantidad y protagonizan una enorme cantidad de mitos. Diferentes tipos de gigantes. En principio, en una primera mitología, en la mitología más antigua, en la mitología pagana, por decirlo así, de la que tenemos noticia, que hay que tener en cuenta que las primeros constancias escritas que tenemos de gigantes y demás criaturas proceden de textos mitológicos de las Edas, que fueron escritas después de la cristianización, aunque todavía la historia pagana estaba reciente, y por lo tanto nos podemos fiar bastante de ellas, pero claro, tampoco sabemos lo que había detrás, que posiblemente antes de todo eso, pues había más cosas que nos hemos perdido. Pero en esos escritos más antiguos lo encontramos, primero, los gigantes de fuego.
que son curiosísimos porque se habla muy poco de ellos. Conocemos el nombre de uno de ellos, que es Surt, el jefe, por decirlo así. Esos gigantes del fuego viven en uno de los mundos primigenios que mencionábamos antes. A partir de ese primer mundo del fuego y ese mundo de niebla, de ahí surgen otros 9 mundos, entre ellos, estos están en los dos extremos, el más caliente, por decirlo así, y el más helado abajo, y arriba viven esos gigantes del fuego de los que se habla muy poco. Su sustancia es la del fuego, prácticamente no intervienen en el resto de los mitos, aparecen, se les menciona al principio, porque están habitando ese primer mundo, y al final del mundo, porque serán los gigantes de fuego, con Surt a la cabeza, con su espada de fuego, los que incendien el fuego en el famoso Ragnarok. Ellos acabarán convirtiendo en cenizas absolutamente todo lo que existe. Es una de las pocas veces en las que interviene y de los que tenemos noticia. Y de los que sí tenemos mucha noticia, porque están presentes durante toda la creación, son los gigantes de la escarcha, que son conocidos como Jotun, como Risi, tienen varios nombres, Thurs, Troll, acabarán llamándose también Troll, aunque es una palabra esa muy genérica, y esos son los dos tipos de gigantes que conocemos. Los gigantes de la escarcha generalmente suelen ser, no todos, pero la mayoría son enemigos de los dioses, y antes lo oíamos, ¿no? Representan a las fuerzas titánicas de la naturaleza, fuerzas que no tienen ningún control, fuerzas instintivas, volcanes, terremotos, montañas, aludes, y que eso lo tenemos pues prácticamente en todas las mitologías. Son los titanes, por ejemplo, ¿no?, de la antigua Grecia, y luego llegan los dioses como Odín, que pone en orden, se cargan a quien sea, se cargan al Saturno correspondiente, y a partir de ahí pues crean un mundo podríamos decir organizado, pero que comienza con un crimen, con la muerte de Ymir, y ese crimen va a hacer que el mundo vaya degenerando hacia el Ragnarok. Es el destino final de todo lo que existe, porque esto comienza con ese crimen, ¿no?, con la muerte de ese primer gigante. Más adelante sí aparecen gigantes, con la llegada del cristianismo y sobre todo con la llegada también de otras mitologías como los cíclopes que vienen de Grecia, sobre todo entre los eruditos, pero luego también entre la gente, pues eso se va derivando también en otro tipo de personajes que pueblan el folclore y son muy diferentes. Curiosamente, hay dos tipos de gigantes, una vez pasado ya esta frontera de lo pagano a lo cristiano, que están muy claramente definidos en dos zonas. Por un lado, los gigantes o trolls procedentes de Noruega. Noruega fue un país cuyos vikingos pues colonizaron Islandia, las Islas Hébridas y muchos territorios del norte de Europa estuvieron en Dublín, en Inglaterra, y en esas zonas llevaron su mitología. Y luego están los daneses y los suecos, y tienen carácter, pues si quieres luego hablamos de ellos, diferentes, son diferentes. 2:37, 1:37 en las Islas Canarias, pues vamos a estar hablando de gigantes toda la noche. Dice, nos da las buenas noches desde Quesada, están escuchando en la cama del programa, y dice que, como hemos dicho que no miren la foto en Facebook, la están mirando todos. La están viendo, claro. No la miréis. Seguimos adelante, queremos daros a conocer otros extraños seres, y simplemente es un pequeño atisbo. Podríamos estar con Javier hablando días y días de todo ello, que seguramente lo haremos. Seguimos camino entre las brumas de la historia a la búsqueda de seres mitológicos. Y en el discurrir nos encontramos con los elfos. Los elfos. Estos seres pertenecen a la mitología nórdica y germánica. Originalmente eran vistos como deidades menores de la fertilidad y eran representados como hombres y mujeres jóvenes dotados de gran belleza que habitaban los bosques, las cuevas y las fuentes. Se los consideraba como entidades de larga vida o inmortales con poderes mágicos. Se conoce que, como los espíritus, ellos no eran atados a ninguna limitación física, por lo que estos podían atravesar sin ningún inconveniente las puertas, paredes y ventanas. Las descripciones más tempranas preservadas de los elfos provienen de la mitología nórdica. En nórdico antiguo eran llamados Alfar, y a pesar de que no existen descripciones más antiguas o contemporáneas, la aparición de seres etimológicamente relacionados a los Alfar en varios folclores posteriores sugiere fuertemente que la creencia en los elfos era común entre todos los pueblos germánicos y que no solo se limitaba a los antiguos escandinavos. El mundo de los elfos aparece entre nosotros. Vayamos a descubrir cómo eran y qué queda de ellos en nuestros días.
Es curioso, Javier, porque cuando uno busca información de todo esto, nos hemos tenido que estar documentando además en tu libro, hay cantidad de datos, sobre todo en las redes, hablando de estos seres como si fuera algo que está ahí todavía tangible, visible, real. Sí, y yo creo además que son de los personajes que son como más llamativos, más fascinantes. Porque por un lado tenemos a estos gigantes que son fuerzas titánicas, ¿no? Que compiten con los dioses, que son los que traen un poco de orden, porque los dioses son muy violentos y se las traen. Y los Duergar, que como decíamos antes eran orfebres, un tanto retorcidos de temperamento, y a los que no se les rendía culto, porque eran astutos y eran vistos con cierto recelo. Pero a los elfos se les rendía culto. Y bastante culto, por lo que podemos deducir de incluso de pruebas arqueológicas y de los textos. Los elfos, ¿cómo eran? Pues las descripciones más antiguas que tenemos los muestran sobre todo como seres de luz, que al fin y al cabo es también lo que significa su nombre. De hecho, nuestra propia palabra albo viene de la misma raíz germánica, indoeuropea, que significa blanco, albus, albo, alfio, elfo. Y fíjate qué cosa más curiosa. Son seres benéficos. Con el cristianismo ya veremos por qué, dejan de serlo. Pero antes eran seres benéficos, seres que estaban en un mundo por encima del nuestro. Que no hemos hablado de los 9 mundos, pero nos da tiempo ahora hablar por lo menos de un par de ellos. Hay un mundo por encima del nuestro, supuestamente pues asociado a la atmósfera, a los mundos etéreos donde la luz del sol y de la aurora pues lanza sus rayos ese astro rey, y ese mundo atmosférico es el mundo etéreo de los elfos. Por encima de ellos hay otro mundo, en este caso de dioses, los dioses vanios, dioses de la fertilidad, dioses que no son tan violentos y no son dioses guerreros como los dioses asios, que están por encima en otro mundo, Asgard, por encima de ellos. Entonces están un poco como intermediarios entre ese mundo de los dioses de la fertilidad, los vanios, y nuestro propio mundo. Digamos que son la Grey del dios Freyr, que es un dios de la fertilidad, es un dios que es simpático, no es un dios violento como los que pueblan, no Asgard. Y bueno, pues están asociados, como bien decía antes la voz en off, están asociados con la fertilidad, ¿no? Con los antepasados también. De hecho, se les daba culto. Eso era algo que molestaba mucho a los sacerdotes cristianos. Por eso fueron especialmente contra ellos. ¿Por qué? Porque mientras que a los enanos o a los Duergar no se les rendía culto, y a los gigantes sí. Hay muestras de que sí se les rendía culto, sobre todo los hechiceros, para obtener conocimientos mágicos de ellos, y en algunos casos es posible, yo lo deduzco en el libro, que les ofrecían sacrificios a los gigantes para que no molestaran, sobre todo, y a los dioses evidentemente para pedirles algo. Pero a los elfos tenían con ellos una relación de fertilidad y con los antepasados. Eran considerados como algo puro, como algo limpio, bellísimo. Se les dibujaba como algo bello, hechos prácticamente de luz, sustancia de luz, que se podía mover por todas partes, y sobre todo odian lo impuro. Odian cualquier cosa que sea sucia, y se les rinde culto precisamente por eso, ¿no? Por ese carácter pues prácticamente divino. No son como dioses porque son todo un pueblo, toda una raza que mora en ese mundo, en el Alfheim, aparte de los elfos oscuros que algunos asocian con los Duergar, con ese mundo subterráneo, que no es que sean malos, sino que sencillamente no les da el sol y tienen ese tono oscuro. Te iba a preguntar si hay de los dos géneros, masculino y femenino. Sí, en las sagas aparecen o pueden tomar forma de uno o de otro, tampoco queda muy claro, porque dominan muchas artes mágicas, sobre todo el arte del Seid, que es una magia que practicaban también, sobre todo las Seidkonas, muchas mujeres y sacerdotisas escandinavas eran expertas en esta magia de la ilusión. De hecho, lo élfico siempre está asociado al encantamiento, al glamour, que es una palabra escocesa que significa encantamiento, está asociado a la fascinación, y esta magia es la que dominan los elfos. Y bueno, pues fíjate, había también, aparte de que aparecen en los textos cómo se les rinde culto, también hay, todavía perviven en algunos sitios de Escandinavia, rocas en las que supuestamente eran altares para elfos, y tienen hechos pequeñas perforaciones hechas a mano, artificiales, que se llaman pozos de elfo, donde se les dejaba allí mantequilla. En los textos además tenemos la prueba de que se les rendía culto en una especie de fiesta que se llamaba el Alfblot. Blot viene de sangre, sacrificio. Para los nórdicos todo sacrificio conlleva derramamiento de sangre de algún animal sacrificado.
bueno, pues se hacía un sacrificio dedicado a los elfos, generalmente cuando se aproximaba la Navidad, el tiempo de Yule entre los germanos. Cuando llegaba el otoño y se recogían los productos del campo, todas las casas se cerraban a cal y canto porque cada una, digamos que celebraba una especie de fiesta personal donde se daba culto a los elfos y a los antepasados, y se les hacía un banquete donde participaban junto a los dioses y a los elfos. Se elaboraba incluso una especie de cerveza ritual especial que era la cerveza de los elfos, y era una de las celebraciones más importantes del año. ¿Y dónde habitaban? ¿Perdón? ¿Dónde habitaban? ¿O dónde habitaban? Sí, bueno, pues en principio, según hay algunos textos mitológicos que hablan de estos mundos luminosos, mundos de luz, y en algunos casos hay descripciones muy precisas acerca de como una especie de paraísos y cielos donde cuando ocurra el Ragnarok va a ir la gente buena cuando muera, una especie de cielo donde morará con los elfos, y con el tiempo acaban viviendo, con el devenir de los cambios de pensamiento y del folclore, acaban deviniendo como seres que habitan en lo profundo de la tierra, en las oquedades, en las praderas, y acaban confundiéndose con las hadas. Esas praderas en las que danzan las hadas, bueno, pues muy a menudo, que son de origen celta, por eso en el libro no las menciono evidentemente, pero no me dedico mucho a ellas, y ya tendrán cabida en otro libro. Pues los elfos se asocian a ellas. De hecho, los franceses no tienen la palabra elfo. En la Edad Media lo que hacen es llamar elfos a las hadas, con lo cual hay una combinación ahí extraña y curiosa de hadas y elfos, y todos bailan alrededor de colinas, tanto hadas como elfos, y son los lugares donde habitan, y cuando la gente es raptada en medio de estos bailes, va a parar al mundo de los elfos, que es una especie de mundo subterráneo, pero tampoco son las grutas y las cuevas, porque aparecen como un mundo muy rico, donde todo está lleno de oro y de plata, lavavajillas de metales dorados y plateados, hay unas ricas telas, etcétera. Es decir, es una especie de mundo paralelo, ¿no?, donde todo es mucho más bonito y el tiempo corre de otra manera, incluso más despacio. Montones de saludos llegan desde Argentina: Mariano, Judy, Gisela y Atahualpa en Entre Ríos. Hay alguien que te escucha desde Kentucky, en Ohio. Dice que es médico militar y vive cerca de la base de Wright-Patterson en Ohio, y nos manda bendiciones. 2:48, 1:48 en las Islas Canarias. Damos un salto, una voltereta y cambiamos de seres. Hay una serie de criaturas del folclore, tanto germano como eslavo, celta o latino, muy similares entre sí. Son heraldos de la muerte. Verlos, oírlos o percibirlos, de alguna manera, suele ser un presagio de un peligro o de una muerte inminente. Una de estas criaturas recibe el nombre de Draugr. Los Draugr, criaturas pertenecientes a la mitología nórdica, son una especie de no muerto de aquella cultura. Su nombre Draugr proviene del nórdico antiguo, que quiere decir fantasma. También eran conocidos como Afterganger, que quiere decir el que camina de nuevo. Aparecen en la mitología del norte de Europa, retratados como cuerpos reanimados de guerreros vikingos, los cuales tras su muerte protegían las riquezas con los que habían sido enterrados en sus ritos funerarios. A los Draugr se les atribuía una fuerza monstruosa, la capacidad de aumentar su tamaño y su peso a voluntad, y un hedor nauseabundo a putrefacción que los acompañaba donde fueran. Un Draugr puede tener conciencia sobre quién fue en vida, pero también existían aquellos que no tenían recuerdos y eran solo un cascarón de pura maldad ciega. Dependiendo de su nivel de conciencia sobre su identidad anterior, se dedicaban solo a proteger riquezas de sus túmulos o a atormentar a las personas que los dañaron en vida. Heraldos de la muerte. Conozcamos algunos más. Veo que igual que hay un montón de espíritus y seres mitológicos en la vida, los hay también en la muerte, como era el Draugr. ¿Se dice de las dos maneras? Draugr es el plural. Vale. Sería un Draug en singular. Un muerto que camina. Y bueno, pues es curioso porque los antiguos germánicos no tenían el concepto de alma
tal como lo tenían los cristianos. De hecho, la palabra soul, cuando entró allí, era algo extraño. Los nórdicos, como otras culturas, como los en Mesoamérica, por ejemplo, creían como en varias almas, como en diferentes componentes, igual que los egipcios, ¿no? Diferentes componentes psíquicos dentro de la parte espiritual del ser humano, que además eran proyectables fuera. Bueno, una cosa muy curiosa. Bueno, pues más que creer en fantasmas, en espectros, es decir, en sombras que van y vienen, que eso generalmente son proyecciones de vivos, de hechiceros vivos o de gente que en el sueño se proyecta, que es algo muy curioso, los Draug no son fantasmas, son muertos que vuelven a caminar, con cuerpo y todo. Y además las descripciones son terribles, o sea, dan mucho miedo, dan mucho más miedo que los vampiros eslavos, pero y se parecen muchísimo. Es muy curioso cómo estos personajes en el extremo norte se parecen tanto y se les da el mismo tipo de fin para acabar con ellos como en Rumanía. Fíjate que es muy curioso. Hay dos tipos bueno, en realidad tres. El muerto anodino, que no hace nada, se está quieto y no pasa nada. El buen muerto, que son los héroes, la gente que ha hecho algo por su pueblo y que curiosamente en muchas creencias, en muchos lugares en Escandinavia se pensaba que acababan convirtiéndose en elfos y se les rendía culto en sus túmulos, y aquellos que son malos, violentos, insociables, avaros, pues esos, igual que ocurre también entre los eslavos, se convierten en estos Draug, en muertos que caminan. Bueno, que caminan o no, porque hay una especie de ellos que son los Hugbui, que son los que permanecen en el túmulo. A estos son avariciosos, codiciosos y extremadamente violentos y aferrados a sus riquezas. Generalmente, ya que están en un túmulo, es que son gente importante, gente que pues, vikingos, reyes, que tenían mucho poder, mucho dinero y fueron enterrados con ellos. Y están vigilantes ahí en sus tronos, a veces de pie. Hay algunas descripciones absolutamente espantosas de cómo algún vikingo vivo, pues le dicen, ahí hay un túmulo en el que está enterrado un rey con muchas riquezas, o un noble que fue enterrado con muchas riquezas. Y el vikingo, pues allá que te va él, a hacer un agujero arriba del túmulo, se baja abajo con una soga y se encuentra con un difunto, pues sentado en su trono, rodeado de sus riquezas. Entonces generalmente hay una lucha espantosa con esa criatura, con ese ser, en la que generalmente algo favorece al vikingo vivo, por decirlo así, para acabar con el vikingo muerto, que generalmente, fíjate qué curioso, se le corta la cabeza y se le pone entre las rodillas, cosa que se suele hacer también entre los eslavos, y de hecho hay muchos enterramientos también en muchos diferentes sitios de Europa donde se hace eso, y se supone que han sido tratados post-mortem como vampiros. Se les quema y se les clava una estaca en algunos casos. Hay una historia curiosísima que a mí me encanta, que está reflejada en varias partes, en una saga y también en la Gesta Danorum de Saxo Gramático. Este hombre reflejó algo que habría ocurrido en los siglos V o VI, que es la época de las grandes migraciones, cuando godos y demás iban de un lado para otro por Europa, montando una buena y acabando con el Imperio Romano. Bueno, así que tiene su antigüedad. Bueno, pues había un par de hermanos de sangre. Era una institución muy común entre los germanos, hacer un hermanamiento de sangre. Se llamaban Asvin y Asmund, y llegaron a un pacto. Si uno moría, el otro le seguiría a la tumba. Esto era también, fíjate, algo corriente, ¿no? El otro sería enterrado vivo con él en el túmulo. Bueno, pues el que le tocó morir se llamaba Asvin, y Asmund pues cumplió su promesa. Allí dejaron a Asvin con su caballo y su perro, y a Asmund sentado allí junto a su camarada, les cubrieron con su túmulo, cerraron la tumba y resulta que por la noche el muerto se levanta y comienza a devorar a su perro y a su caballo, se los come vivos. El otro compañero pues se queda mirando aquello, que evidentemente atemorizado, diciendo, este ya no es mi compañero de toda la vida, no es mi amigo del alma, porque de hecho después de acabar con el caballo, con el perro, se tira hacia él, se va hacia él y se enfrasca en una lucha terrible con su compañero de armas. El muerto le arranca al vivo una oreja de un mordisco. Al final el vivo consigue acabar con él. Cuenta Saxo Gramático que salió por fin del túmulo cuando pasaban por allí las tropas de
un rey después de muchos años de que hubieran sido enterrados, y él tiene el vivo tiene el tiempo de contar su historia, de qué es lo que le ha pasado ahí abajo, y cae ya fulminado, muerto en medio de las tropas, ¿no?, que escuchan esa curiosísima historia. Por cierto, se le quema, como lo que hace para acabar con su compañero muerto es quemarlo, o en otra versión le corta la cabeza y ¿qué crees que hace? Le clava una estaca. Vamos a tener que estar contigo un montón de tiempo. Hay alguien que dice, hablando de mitología nórdica, nos nombras a Finlandia, y obviamente es muy interesante, nos escucha desde Helsinki. No la nombro, pero en el libro sí, por supuesto. Vale. Muy brevemente, vamos a tener que volver a hacer 14 programas más contigo de espíritus, y te quedas un ratito después de las 3 para hablar de otros seres de luz, si te parece. Claro. ¿Por qué se les asocia a la muerte? ¿O por qué cuando aparecían o los veía había que ponerse a temblar? ¿Tienen similitud con la Santa Compañía que andaba por aquí, por Galicia y por nuestras tierras? Hay un mito muy curioso que es paneuropeo más que germánico, que es la cacería salvaje. En esta cacería salvaje, Odín, en los tiempos más paganos, se creía que Odín salía con toda su hueste de Asgard, es decir, con los Einherjar, que son los muertos que han caído en combate y que las valquirias se los han llevado con él, con perros infernales, y sobre todo en invierno, y cuando hacía un viento espantoso y unas tormentas increíbles, ahí iba ese tropel fantasmal y espectral recorriendo los bosques. Llega la cristianización y Odín es demonizado, y entonces se le acaba convirtiendo en una especie de pecador que no iba a los domingos a misa porque se iba a cazar. Entonces, cuando se le condenaba a vagar eternamente por ahí con esos perros salvajes del infierno y vagando por ahí, todavía se riza más el rizo y se acaba convirtiendo en una procesión de almas, y la Santa Compañía entronca directamente, efectivamente, con este mito que podemos encontrar prácticamente en toda Europa, no solamente entre los germanos, también entre los eslavos y en toda Europa, vaya. Queda un minutito. Hay damas negras también, caballos, guías de muertos, sí, y perros en toda esa mitología, ¿no? Claro. Perros, fíjate qué curioso. Los hay primero algunos que son precursores de la muerte. Está el caballo de Hel, el caballo de la muerte, que cabalga sobre 3 patas, que tiene un aspecto espantoso y si lo ves, échate a correr. O en algunos casos vas listo, al cabo del año la hemos liado. Perros también de la muerte, perros de las iglesias y caballos de las iglesias. Fíjate qué curioso, se pensaba que el primer muerto en un cementerio hacía de guía, tenía que guardar el cementerio y hacía de guía para los que le iban siguiendo después. Bueno, pues para poder dejar que él se pudiera ir al cielo también, lo que se hacía era sacrificar un animal, y ese animal era el que su espíritu se convertía en el guardián del cementerio. Entonces hay perros del cementerio, caballos del cementerio, a veces cerdos del cementerio que aparecían en las aldeas anunciando a muerte. Bueno, una gran cantidad de personajes asociados precisamente con eso, con la muerte. La musiquita dice que casi tenemos que terminar. Te mandan saludos de Tánger, nos saludan también aquí desde San Diego, California, Nicaragua, un nicaragüense también en California. Mucha gente te está escuchando también en España y te mandan saludos y se alegran. Un abrazo fuertísimo de que estés en el espacio en blanco así, con esa fuerza y esa claridad, que yo me podía marchar y haces el programa tú solo si quieres.